infalible y suficiente para estudiarla, poner nuestro corazón ahí. Es un gozo poder estar delante de lo que Dios ha dado para nuestras vidas. Continuamos en nuestras predicaciones acerca del Sermón del Monte. En este Sermón del Monte el Señor está hablando a los corazones de los discípulos judíos y está hablando del costo que implica ser sus discípulos. Hablando de este costo, allá en el siglo V, un hombre llamado Cirilo de Alejandría, religioso de la Iglesia Católica y patriarca de esta región de Alejandría, era conocido por tener un ministerio en el que se caracterizaba la violencia, la opresión, el autoritarismo. Este hombre, más allá de ser un obispo apegado a las Escrituras, era un obispo que aprovechaba su posición para hacer injusticia en la vida del pueblo. Pero un cambio sucedió en Cirilo de Alejandría. Pocos años antes de su muerte, comenzó él a ser un hombre totalmente diferente. El Papa León XIII lo nombró obispo de la Iglesia y Cirilo de Alejandría comenzó a estudiar las doctrinas de la palabra. Comenzó a estudiar los escritos que en ese momento, en ese siglo, estaban circulando acerca de las doctrinas sobre Cristo. Y encontró que dentro de lo que más se proclamaba era una de las doctrinas llamadas el nestorianismo. El nestorianismo enseñaba que Cristo había venido en carne para sufrir la muerte en la cruz, siendo el Hijo de Dios, no Dios mismo. Entonces Cirilo de Alejandría comenzó a estudiar la palabra, comenzó a estudiar la persona y la obra de Cristo, comenzó a desvelarse, a aprender y comenzó a conocer al Cristo de la Biblia, el verdadero Salvador. En cierta ocasión esto lo llevó ante el imperio romano, quien le cuestionó acerca de su fe. Cirilo de Alejandría comenzó a proclamar que Cristo era no solamente el Hijo de Dios, sino Dios mismo. Dios mismo. Toda la Iglesia Católica emprendió una persecución contra Cirilo. Esta proclamación se basó en su firmeza al haber estudiado la doctrina y entender que la Iglesia estaba en un error. Tiempo después, el imperio lo apresó, lo llevó a la cárcel, lo desterró y lo llevó a la cárcel. Estando en la cárcel, él envió una carta a la Iglesia, donde escribió lo siguiente: nosotros, hablando de quienes estaban encarcelados por esta causa, dijo: por la fe de Cristo, Dios mismo, estamos dispuestos a padecerlo todo, las cadenas, la cárcel, todas las incomodidades de la vida, y dijo, la misma muerte. Cirilo de Alejandría murió finalmente encarcelado, entregando sus últimos años de su vida a la obra, al reino de Dios. Padecer por ser discípulo de Cristo. Hemos estudiado estos últimos pasajes de Mateo 6, 25 a 34, donde Cristo está enseñando la marca de lo que es un discípulo, la manera en que como discípulos debemos afrontar las preocupaciones por las cosas materiales. Y en este pasaje de Mateo 6, versículos 25 al 34, hay una idea central y una manera en la que puedes encontrar la idea central dentro de un pasaje es observando las repeticiones
de frases o palabras, algo muy característico de la escritura hebrea. Aquí, por ejemplo, en este pasaje, Mateo 6, versículos 25 al 34, en los versículos 25, 28, 31 y 34, observa la frase o la palabra clave: no os afanéis, no os afanéis. Hemos estado estudiando este tema. Afanarse es simplemente preocuparse. En este pasaje, Cristo nos llama a evitar la preocupación por las cosas necesarias de la vida, las cosas materiales. El principio bíblico es este: no te afanes, no te preocupes por las cosas materiales, por las cosas necesarias de la vida. ¿Hay razones suficientes para creer esto? ¿Hay argumentos válidos para no preocuparse? Sí, hay 3 razones. En este pasaje el Señor las menciona. La primera de ellas está entre los versículos 25 al 30. Dios sustenta su creación. Dios cuida de su creación. Él se ha revelado como un Dios sustentador. Conoce tus necesidades, sustenta tus necesidades, y en este pasaje Él dice que alimenta a las aves del cielo, viste a la hierba del campo. Entonces, con mayor razón, cuidará de tu vida. ¿Lo ves? Por cuanto tú fuiste creado a imagen y semejanza de Él, por cuanto tú has comprendido el evangelio de salvación y ahora eres su hijo o hija, por cuanto Dios te ha dado no solo la vida física, sino también la espiritual, Dios cuidará de ti. Esa es la primera razón. Ese es el primer argumento del Señor. Pero hay una segunda razón o segundo argumento entre los versículos 31 y 32, obsérvalo, que exaltan también el carácter omnisciente de Dios. Dios conoce tus necesidades, ¿lo ves? El omnisciente Dios conoce todas tus necesidades. Todo lo que tú necesitas hoy y lo que necesitarás en un futuro, Él lo conoce. Él conoce qué necesidades tendrás, escucha, aún antes de que tú siquiera las imagines. Este saber de Dios no termina en un conocimiento simple de las cosas. Conlleva el hecho de que Él suplirá en el momento oportuno la necesidad. ¿Qué te parece? El salmista dijo acerca de Dios, hablando de este atributo y esta cualidad hermosa: los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Saber que nuestro Dios conoce nuestras necesidades presentes y al futuro nos infunde una confianza maravillosa, ¿cierto? Nos infunde una confianza en su mano poderosa y su fidelidad. ¿Es así? Gracias a Dios. Pero hay una tercera razón en este pasaje. Hay una tercera razón por la cual no debes preocuparte por las cosas materiales. Un tercer argumento que Cristo presenta aquí. Y eso está entre los versículos 33 y 34, cuando Cristo dice lo siguiente, Mateo 6, 33 y 34: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Observen que esta es la conclusión de nuestro pasaje. Este es el cierre con el que Cristo habla de este tema de la preocupación. 2 versículos que nuevamente exaltan el carácter de Dios. Y no solamente su carácter, exaltan su reino, exaltan su justicia, exaltan su poder para suplir todas las cosas. Finalmente, en el versículo 4, la conclusión nos llama nuevamente a evitar la preocupación. Esta es la tercera razón, o tercer argumento, y podemos llamarle así: Dios provee las cosas necesarias como una añadidura. ¿Qué te parece? Dios provee las cosas necesarias como una añadidura. Él las añade, Él las da gratuitamente.
Eso es lo que vemos aquí en los versículos 33 y 34. Esta es la tercera razón. Aquí dice que Dios provee las cosas necesarias como una añadidura. Estos versículos son un claro contraste con todo lo anterior, en el sentido de que toda la sección habla de que tenemos necesidad de las cosas materiales. Por ejemplo, en los versículos anteriores habla de la comida, la bebida, el vestido. Todos necesitamos esto, ¿cierto? Pero en el versículo 32 hay un contraste, porque dice ahí que los gentiles buscan, observa esa palabra, buscan todas estas cosas. Y esta palabra buscar es muy importante porque necesitamos entender cuál es la actitud que se esconde detrás de esta palabra buscar. En el castellano puede ser una palabra simple que puede resumirse en buscar, por ejemplo, algo en el mercado, buscar algo en tu casa, buscar algo en la cajuela de tu coche. Pero esta palabra tiene mucha profundidad porque significa andar buscando o ir en pos de algo. Tiene que ver con emprender un camino para encontrar algo. No es un vistazo, no es un vistazo para buscar algo por ahí, no es echarle un ojo a algo solamente, tiene que ver con una búsqueda continua. Esta palabra buscar es un deseo afanoso. En el contexto, la palabra buscar tiene que ver con un intenso deseo por obtener algo. Los gentiles, versículo 32, buscan todas estas cosas. Esta palabra, por ejemplo, se utiliza en Mateo 13:45, la puedes ver ahí en el mismo evangelio, cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Esto tiene que ver con una búsqueda constante por algo valioso. ¿Ves esto? Una búsqueda constante por algo valioso. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Está revelando el corazón de los gentiles. En el contexto de Mateo, los gentiles tienen que ver con los no judíos, con los que no conocen al Dios verdadero, y en el capítulo 6, los gentiles tienen que ver con los que no son discípulos de Cristo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Puedes tener esta imagen en tu mente? Un hombre que va de aquí para allá buscando cosas valiosas. Un hombre que arma un plan, tiene un proyecto, tiene una agenda para buscar estas cosas materiales. Cristo dice que ellos buscan las cosas necesarias de la vida. Ellos buscan las cosas materiales con un afán engañoso, ¿cierto? Un afán, angustioso. Ellos están buscando una y otra vez. Esto es un esfuerzo perseverante, una preocupación fuerte. Ellos buscan esto. Abren negocios, cierran negocios, abren más negocios, buscan productos que vender, buscan mayores puestos, buscan estrategias comerciales, buscan campañas de publicidad, buscan maneras de ganar más dinero, buscan nuevas áreas de oportunidad, buscan nuevos nichos de trabajo, nuevos nichos de negocio. Aquí se refiere a buscar algo con gran interés, con gran deseo. Es un esfuerzo ansioso, intenso, constante, agotador. Esa es la búsqueda aquí. Ellos buscan la manera de obtener más. Ellos buscan la manera de ganar mejor, ¿cierto? Ellos buscan la manera de subir de puesto, de ganar más dinero. Abren negocios, estudian carreras, estudian maestrías, estudian posgrados. Buscan empleos, toman 2 empleos, 3 empleos, abren todo tipo de negocios, se desvelan en proyectos, planes, estrategias, hacen reuniones comerciales, campañas, reportes, todo esto. Y ojo con esto, todo esto no es malo. Tal vez estoy escribiendo un poco de tu trabajo, pero esto no es malo, sino que todo esto ellos lo están realizando con un afán, un corazón ansioso por ganar más dinero.
Y a la pregunta por dicho afán, ellos dicen, bueno, la situación no es para menos. Bueno, la situación actual requiere el esfuerzo. La crisis económica lo amerita. En términos coloquiales, tenemos que machetearle. Para eso estamos aquí, diría alguien más. O hay que ir tras el chivo, dicen. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace un hijo de Dios ante la situación económica actual? ¿Qué haces ante la falta de empleo, ante el alza de precios y la necesidad evidente? ¿Qué haces? El Señor responde en Mateo 6:33, velo ahí. Mateo 6:33, un pasaje tan conocido, tan apreciado. ¿Qué hace un cristiano ante la situación económica, ante la necesidad? Más buscar, vean esto, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué te parece? Vean que Cristo aquí nos dice, arma una estrategia, contrata una compañía consultora. Vean que aquí Cristo nos dice, dobletea a trabajo, trabaja horas extras ante la necesidad. Vean lo que Cristo dice. No vas a encontrar esto en ninguna campaña de publicidad. ¿Están bajas tus ventas? Enfócate en el reino de Dios y su justicia. ¿Has escuchado algo así? ¿Tienes pocos clientes? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Te está faltando el dinero? Dedica más horas al reino de Dios y su justicia. No vas a encontrar algo así en el mundo, ¿o sí? Por el contrario, ¿están bajas tus ventas? Arma esta estrategia. ¿Necesitas trabajar más? Contrata más personas. Trabaja tiempo extra. Llévate trabajo a casa. Trabaja los domingos. Haz algo para que puedas ganar más dinero. ¿Qué dice Cristo aquí? No os afanéis, no os afanéis. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos, esto no es comercialmente popular. No es comercialmente atractivo. Porque esta es la palabra de Dios, la cual es la norma de conducta ¿para quién? Para el cristiano. No te olvides de esto. Es la norma de conducta para el discípulo de Cristo. Si tú eres cristiano, cristiana, si tú eres discípulo de Cristo, discípulo de Cristo, esto es para ti. Aquí el término buscar se ve igual. Observa el versículo 32 y 33, parece lo mismo, ¿cierto? Parece igual, pero en griego hay una diferencia, porque allá en el versículo 32 el término incluye un prefijo, epi, y este prefijo da énfasis a la palabra y habla de un sobre esfuerzo. Este prefijo significa sobre esfuerzo. Y aquí en versículo 33 solo es procurar, preocuparse o querer algo, pero no incluye el afán del versículo 32. Mientras que los gentiles en el versículo 32 están sobre esforzándose, sobre trabajando, están afanándose más allá en un esfuerzo pecaminoso. En el versículo 32 el cristiano busca también sin afán. ¿Qué te parece? Esto es revelador. En otras palabras, en lugar de preocuparte por las cosas necesarias de la vida, debes buscar, debes interesarte, debes procurar el reino de Dios y su justicia. Este es un cambio relevante, ¿están de acuerdo? El cristiano tiene un rumbo distinto. El cristiano tiene una atención diferente. El cristiano tiene una preocupación distinta a la del mundo. El cristiano tiene un foco diferente. El cristiano no busca con ese afán lo que los gentiles buscan. Esto no es extraño, miren.
vayan atrás al capítulo 5, porque Cristo usó en varias ocasiones este contraste. Esa es una manera en la cual Cristo enseña cuál es la norma de conducta para el cristiano. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 47, vean allí en sus Biblias, cuando Él dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cristo entonces pone una norma de conducta para decirte: tu manera de actuar no debe ser igual a la de los que no conocen a Dios. Tu manera de comportarte, tu manera de responder no debe ser igual a la de los que no conocen a Cristo. Ve ahora conmigo el capítulo 6, versículo 7, cuando dice: y orando no uséis vanas repeticiones como ¿quién? Como los gentiles, vean eso, como los gentiles. Cristo entonces llama la atención aquí de sus discípulos y en cierto aspecto les dice: miren, observen a los gentiles, no hagan eso, no actúen de esta manera. Esto es lo que sucede en el versículo 33, en el versículo 32, cuando dice: los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Lo ves? Es decir, no debes orar como los gentiles, no debes actuar como los gentiles, no debes buscar lo que los gentiles buscan. Esta es la enseñanza. Este es un cambio de prioridades, porque ellos buscan las cosas de la tierra y tú buscas las cosas del cielo. Ellos buscan las cosas externas, tú buscas las cosas internas. Ellos buscan las cosas terrenales, tú buscas las cosas espirituales. Es un cambio de rumbo, cambio de prioridad, cambio de perspectiva. En otras palabras, este versículo 33 dice que el cristiano debe tener su prioridad en el reino de Dios y su justicia. ¿Lo observas? Ahora me preguntarás: bueno, ¿y qué significa eso? He entendido que mi prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, los teólogos han hecho varias veces esta pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Es presente o es futuro? ¿Es interno o es externo? ¿A qué se refiere? ¿Es un reino físico o es un reino espiritual? En general existen tres opiniones sobre el significado del reino de Dios. Mucha atención en esto. La primera opinión es que el reino de los cielos o el reino de Dios consiste en el reino de la salvación, al cual los seres humanos entramos mediante la entrega a Jesucristo como nuestro Señor. Es decir, a partir de que venimos a salvación, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de Dios. Ahora, Cristo reina en nuestros corazones y en este sentido el reino de Dios es presente y espiritual, ¿cierto? Así lo podemos interpretar, por ejemplo, en Marcos 1:15, cuando dice ahí: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, mucha atención, porque ellos, el pueblo de Dios, que había caminado por siglos y siglos recibiendo las promesas, en este momento Cristo les dice: el reino les será quitado a ustedes. ¿Por qué? Porque han vivido fuera del estándar de Dios. Cuando Cristo entonces comienza a hablar del reino de Dios, Mateo 6:33, esto debió causar un shock para ellos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía ellos se veían benefactores, se veían beneficiados del reino de Dios por el simple hecho de haber nacido judíos. Y ahora Cristo les dice: no, ustedes deben buscarlo, ustedes deben ir tras él. Un judío entonces que no entendía el reino de Dios se tiraba a la hamaca espiritual: ya soy judío, soy de la tribu tal, mi padre es Abraham, dijeron ellos en Juan 8,
Tenemos las Escrituras, miren nuestro templo, somos el pueblo de Dios. El reino es nuestro. Cristo dice no. Cristo dice no. Tienen que buscar. Cristo esperaba frutos de su pueblo. Y el asunto es que ellos fallaron. Las generaciones judías fallaron. Su religiosidad en el Antiguo Testamento era terrible. Ellos estaban presentando sacrificios, celebrando fiestas como una costumbre. En términos del siglo XXI, en la iglesia cristiana, eran hombres y mujeres que estaban congregándose como una costumbre dominical, en aquel tiempo sabatista. Eran hombres y mujeres que sabían el Shema, sabían los versículos, sabían las oraciones, pero no tenían un corazón para Dios. Además, su idolatría era escandalosa. Adoraban al dios Baal, adoraban a Astoret, adoraban a los dioses cananeos, tomaban a las diosas de la fertilidad como parte de su catálogo de adoración, junto con Jehová. Hemos estudiado cómo aquellos profetas del Antiguo Testamento una y otra vez llaman a Israel: volveos a Dios, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero los israelitas no entendían. Cristo entonces les llama aquí y dice: ustedes no se preocupen por las cosas materiales, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Noten el carácter de Dios aquí. Noten el carácter de Dios. En lo que leyeron por último en Mateo 21:43, Cristo dice ahí: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien. Observen el carácter de Dios ahí. ¿Notan el carácter de Dios? Cuando da una bendición y no hay respuesta, pierdes la bendición. Cuando da una bendición, no hay respuesta, pierdes la bendición. ¿Recuerdan? Saúl no fue un rey que actuó correctamente. Dios le quitó el reino. Allí en 1 Samuel 28:17 dice: Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Gracias a Dios que la salvación que tenemos en Cristo no está asegurada en nosotros. Es una salvación incondicional. Porque si no, ¿qué sería de nuestra salvación? Cuidaos vuestra salvación con temor y temblor. Pues habría momentos en que ni tememos ni temblamos y la perderíamos. Gracias a Dios que Él ha asegurado la salvación nuestra en Cristo Jesús y en su obra, ¿cierto? Entonces, la generación judía del primer siglo estaba en una oscuridad espiritual acerca del reino. Ellos creían que el reino de Dios era físico, externo y solamente beneficiaba a Israel. Cristo entonces les habla el panorama. Cristo les dice: el reino de Dios no solo consiste en derrocar al emperador romano, destruir el imperio romano y exaltar a Israel. Va mucho más allá. Observen en el capítulo 5 ahí de Mateo, versículo 10, dice, por ejemplo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué es? Vean aquí esto. Entonces ya no son todos en bola, ya aquí se segmentan. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que padecen persecución por causa de la justicia. Noten cómo ahí en 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Es decir, todo lo que tiene que ver con la justicia, la rectitud del reino de Dios. Toda la justicia, toda la rectitud, toda la pureza, toda la piedad que tiene que ver con el reino de Dios. Capítulo 5, versículo 19. Observa. 5:19. Otro pasaje ahí
de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado ¿dónde? En el reino de los cielos. Entonces, tienes a todo el pueblo de Israel, todos ellos pensando, vamos a entrar al reino de Dios, vamos a ser beneficiarios del reino de Dios. Entonces Cristo dice, aquellos que padezcan por causa de la justicia, una parte se va. Luego Cristo comienza a decir aquí, aquellos que quebranten uno de estos mandamientos y así enseñe, muy pequeño será en el reino de los cielos. Y eso comienza a confrontarles para evaluar sus propios corazones. Ahí varios seguramente comenzaron a pensar, ¿soy parte del reino de Dios? ¿Soy parte del reino de los cielos? Algo más, ve el versículo 20. Pasa otra vez Cristo aquí el rasero espiritual cuando dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí varios se desmayaron, probablemente. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué? Yo, judío, fariseo de fariseos, con toda una historia de una tribu privilegiada, yo tal vez con familiares levitas, hijo de sacerdote, no entraréis en el reino de los cielos. Esto debió causar un shock. Eso debes decírselo a los gentiles, eso díselo a los moabitas, a los cananeos, a los filisteos, pero a nosotros, sí, ustedes. La justicia de los fariseos era externa, en las cosas de afuera, pero dice aquí Cristo, la verdadera justicia debe caracterizar a un discípulo, y esa verdadera justicia tiene que ver con lo espiritual y lo interno. Vean, por ejemplo, en el capítulo 7, brinquemos hasta el capítulo 7, versículo 21, para que vean cómo el reino de Dios, o el reino de los cielos, fue un tema continuo dentro de la predicación de Cristo, porque los judíos entendían que habría un reino. Y este pasaje, probablemente lo has escuchado, es como un martillo, es como un mazo en nuestros corazones cuando dicen, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ven eso? Sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la iglesia visible mundial? Todos los millones y millones que profesan ser cristianos. Pero ¿quién es la iglesia invisible, verdadera, espiritual? Aquella que es llamada al reino de Dios por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Aquella que es llamada a proclamar el reino de Dios en este mundo de perdición. Aquella que es llamada a vivir en la justicia que caracteriza a Dios. Aquella que es llamada a modelar los mandamientos de Dios en su vida. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hermanos, este es el reino al que hemos sido llamados a buscar, a servir. Y vean que aquí la palabra justicia se refiere a esta rectitud espiritual y moral. Es una fidelidad a los mandamientos divinos. Aquí no tiene que ver con la justicia imputada por la obra de Cristo, sino la justicia que tú puedes buscar. La justicia que tú puedes buscar, la rectitud que buscas cada día en tu vida. Somos llamados a este reino entonces. En otras palabras, es el reino en el cual hemos sido llamados a servir. Somos jornaleros en el reino de nuestro Padre, ¿cierto?
Es el reino como la semilla de mostaza que crece y se extiende sobre la tierra. Abarca los corazones, transforma las vidas, salva a las personas. Es el reino de Dios que nos salva de la ira venidera. Es el reino de Dios que nos lleva a la gloria eterna ante nuestro Dios. Es la morada celestial. Cristo dice entonces que busca primeramente eso. Enfócate en todo lo que tiene que ver con mi reino, está diciendo Cristo. Tú debes ser, antes que nada, un jornalero en el reino de Dios. Tú eres papá, tú eres esposo, tú eres trabajador, pero espera, antes que eso, tú eres un jornalero en el reino de Dios. Y luego, eres papá, eres esposo, eres trabajador y todo lo demás. Vean cómo Cristo entonces está poniendo aquí una prioridad, ¿cierto? En términos prácticos dice, busca primeramente. En otras palabras, tú debes tener planes para mi reino, diría Cristo. Tú debes tener proyectos para mi reino. Tú debes trabajar en mi reino. Debes tener horas destinadas para trabajar en mi reino, para conocer de mi reino, para enseñar a otros de mi reino, para proclamar mi reino. Debes tener un plan de vida en tu vida para mi reino. Debes ser como aquel hombre de Mateo 13, acompáñenme allá, en Mateo 13, versículo 44. Cuando Cristo está hablando del reino de los cielos, vean lo que dice en Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante, pongan mucha atención, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo vendió todo? Porque estuvo dispuesto a sacrificar su vida. ¿Puedes imaginar este hombre? Nota por favor que este hombre tiene bienes, este hombre tiene recursos, este hombre tiene cosas que vende. Pero cuando encuentra el reino de los cielos, este hombre está dispuesto a sacrificar toda su vida si es necesario. Sus recursos, sus bienes, su esfuerzo, su trabajo. Se deshace de aquello y toma como una prioridad el reino de los cielos. Gracias a Dios por hermanos y hermanas, varios de ustedes que han dejado actividades, proyectos de vida, planes a futuro por buscar el reino de los cielos, por buscar el reino de Dios. Tal vez hoy tú dejaste algo allá por venir y conocer más del reino de Dios, ¿cierto? Tú dejaste hoy algo por venir y alabar a Dios por su reino. Tú dejaste algo para venir y hablar a otros de lo que es el reino de Dios, para mostrar el amor, la justicia, el gozo, la paz que caracterizan el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, por muchos de ustedes que han puesto su prioridad en esto que Cristo está diciendo aquí. Gracias a Dios porque varios de ustedes se han levantado cada mañana y han dicho: hoy buscaré primeramente el reino de Dios, buscaré todo aquello, toda actividad, todo aquello que tenga que ver con el reino de Dios, y lo primero que voy a hacer es conocer más del reino de Dios. Y abren su palabra y oran a Dios y estudian la palabra y se congregan y se reúnen y oran con otras hermanas y otros hermanos y están proclamando la palabra. ¿Por qué? Porque se levantaron y dijeron: hoy voy a hacer algo para el reino de mi Dios. Gracias a Dios por eso. Este es el varón que dice: voy a trabajar menos en lo posible para servir más al Señor.
No veré tanta televisión, estudiaré más para entender mejor cómo vivir, cómo guiar a mi familia, cómo proclamar el reino. Tal vez ya no voy a ser un nadador profesional, pero voy a dedicar mis fuerzas al reino de Dios. Gracias a Dios por estos varones. Gracias a Dios por las mujeres que dicen: no voy a tomar ese trabajo porque quiero servir al Señor, quiero criar hijos que proclamen su reino. Gracias a Dios por hermanas, por mujeres que han tomado el reino de Dios como una prioridad. Dice: tengo 3, 4 hijos, 5, 8, 10, los que tengas. Estos pueden ser siervos de Dios para su reino. Voy a dedicar todas mis fuerzas y, si es necesario, sacrificaré lo que deba sacrificar para el reino de Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Buscar el reino de Dios? Gracias a Dios, hermanas, por muchas de ustedes que dicen: voy a dedicar este tiempo para discipularme, voy a dedicar este tiempo para orar con otras mujeres, voy a dedicar este tiempo para tomar un ministerio, para servir de esta u otra manera. ¿Cierto? Gracias a Dios por el joven. Sí, también los jóvenes, aquellos que han venido a Cristo, son parte del reino de Dios. Por los jóvenes que dicen: estudiaré, terminaré una carrera, trabajaré para comprarme esto o aquello, pero no dejaré que nada de todo eso interfiera con servir a mi Padre en su reino. Ese joven, esa joven es un corazón realmente determinado. Trabajaré, avanzaré, haré, pero no dejaré que ocupe la prioridad en mi vida, porque la prioridad, dice Cristo, es su reino. ¿Qué les parece? Voy a la natación, voy a la clase de música, pero no dejaré que eso interfiera con las cosas de Dios. Es el padre o la madre que habla a su chiquitito o a su chiquitita de 22 años y le dice: mira, enfócate primero en eso. Oye, pero mira mis calificaciones, mira cómo voy ascendiendo. Sí, pero da prioridad al reino de Dios. Esto es lo primero que debes hacer, hijo mío, hija mía. Yo te pregunto, papá o mamá, ¿alguna vez le has dicho a tu hijo o a tu hija, a tu chiquitito de 20 y tantos: hijo, no es lo mejor que tomes ese trabajo porque interfiere con las prioridades espirituales que Cristo quiere para ti? ¿Has dicho eso alguna vez? Esto, hijo, es lo que debes hacer. Gracias a Dios, porque estás avanzando en esto. Pero esta es la prioridad, hijo mío, hija mía. El reino de Dios, crecer en Él, conocer de su palabra, servir en Él, trabajar en aquello, proclamar el Evangelio. Esto es lo primero y más importante que debes hacer en tu vida. ¿Lo has dicho alguna vez? Male dice que no, pero Male no tienes hijos, pero quienes tenemos hijos, hermanos, esto es lo que está diciendo aquí Dios. Vaya por favor a Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Observen el papá conforme al corazón de Dios. Mira ahí a este papá, David, al papá David hablando a su hijo Salomón. Mira, observa. Recuerda que en este tiempo David es riquísimo y Salomón es rico también.
y ellos tienen todo el reino. Dios les ha bendecido. Son hombres de Dios. En este momento, David está hablando acerca de los planes a su hijo. ¿Y qué podría hacer Salomón? Miren, por ejemplo, tal vez Salomón, tal vez podrías, por ejemplo, poner una cadena de joyerías. ¿Qué te parece? Mira, podrías tal vez armar alguna, levantar una empresa de catapultas para ese tiempo, ¿no? Podrías tal vez emprender un negocio de edificios arquitectónicos, porque además te vas a dedicar a construir templo, o un plan para que la nación crezca, un plan de ingeniería. ¿Qué le dice David a su hijo? Y tú, Salomón, hijo mío, número 1, reconoce al Dios de tu padre. Este es un padre que trabaja en la salvación de su hijo, un padre que busca primeramente el reino de Dios y su justicia en el corazón de su hijo. Reconoce al Dios de tu padre. Él ya le hablaría de quién era el Dios de su padre. Número 2, ¿qué dice? Sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. ¿Qué significa esto? Dedica esfuerzo, dedica tiempo, usa de tus recursos, Salomón. Esfuérzate en servir a Dios. Pero tienes que hacerlo con un corazón sincero. Tienes que congregarte con un corazón que agrade a Dios. Tienes que cantar alabanzas, pero no solamente de dientes para afuera. Debes tener, hijo mío, un corazón que exalte a Dios, que desee servir a Dios. Intégrate en un ministerio, usa tus fuerzas para que puedas levantar las cosas, sirve a Dios. Eso es lo importante, esa es la prioridad. Y tercer lugar, vean, versículo 9, estamos ahí. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué? No hallarás. Hijo mío, Dios te va a bendecir. Si tú lo buscas, si tú le sirves, si tú lo conoces, si tú estás ahí cada día, Dios te va a bendecir. Papás, debemos tener esto como una prioridad en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. ¿Qué quieres para tus hijos o tus hijas? Exitosos en el mundo, lejos de Dios. Vean, entonces, que este es un papá que está diciendo, querido hijo, querida hija, esta es la prioridad. Este es como una mamá que está con sus polluelos y que les dice, mis pequeñitos, la prioridad es que leas tu Biblia, que conozcas de Dios, que te discipules, que ores, que leas, que aprendas, que sirvas. ¿Has dicho alguna vez esto a tus hijos? ¿Eres una persona que se identifica porque crece, trabaja, edifica a otros, proclama y vive en la justicia que caracteriza el reino de Dios? ¿Cuánto de tu tiempo cada día lo ocupas en buscar el reino de Dios? ¿Qué tanto te levantas cada mañana y te preguntas, ¿qué voy a hacer hoy por el reino de Dios? Miren, en aquel tiempo había un grupo de hombres llamados publicanos. Ustedes los han escuchado. Estos hombres se caracterizaban por un estilo de vida muy particular. Allí en Mateo 5:46, por ejemplo, en Mateo 5:46, nos dice que los publicanos eran convenencieros. Su estilo de vida era inmoral. Cuando Cristo estaba con los publicanos, decían que estaba con pecadores, con comilones y bebedores. Los publicanos eran injustos, se aprovechaban de otros. Zaqueo era uno de ellos. Zaqueo
había defraudado a muchos. Y cuando viene a Cristo y cuando pone su fe en Él, Él dice, si he defraudado, lo repongo, cuadriplicado. ¿Por qué eran vistos así? Porque eran judíos que servían a Roma, cobrando los impuestos. Eran judíos que recolectaban los impuestos con una autorización de Roma, daban una cantidad al imperio y lo demás se lo quedaban. Por eso eran vistos de esta manera, eran vistos como traidores. Eran judíos sirviendo al enemigo, buscando primeramente las cosas de Roma. Hermanos, que no se cuente entre nosotros a quienes se les podría llamar traidores del reino, hombres que profesan cristianismo, pero que con su vida sirven al enemigo, al Dios dinero. Que no se cuente entre nosotros mujeres que pudieran ser llamadas traidoras del reino, mujeres que profesan cristianismo, pero que con sus vidas tienen sus deseos, en el crecimiento o en el desarrollo profesional. Esto es algo serio. Que no se diga de nosotros que somos traidores del reino cuando profesamos cristianismo, pero nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestros planes son hacer crecer no el reino de los cielos, sino nuestro propio reino. Venga nuestro reino. No dice así la palabra. No dice así la palabra. Hay varias maneras en que hay varios propósitos cuando tú vas a una granja. Por ejemplo, hay unos lugares que se han adecuado como unas granjas pequeñas para que los niños vayan y están ahí y ven cómo la gallina pone el huevo y van y toman el huevo, y luego hay que darle de comer a la vaquita o al becerro y están ahí, y los niños van de paseo y comienzan a ver lo que sucede en una granja. Pero cuando vas a una granja es algo muy diferente. Cuando vas a una granja hay que levantarse temprano, hay que limpiar el granero, hay que limpiar el chiquero, por ejemplo, hay que prepararla, hay que llevar la comida, hay que cargar las pacas de cebada, hay que mover las cosas, hay que trabajar. Algunos ven el reino de Dios como ir a estas pequeñas granjas. Es como ir de paseo, observar los campos, ver allá la vaquita, ver acá las gallinitas y ya, nos vamos. Pero ¿qué dice Cristo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo aquí? Él está diciendo: busquen el reino de Dios, trabajen en el reino de Dios, esfuércense en el reino de Dios, pongan ahí su prioridad en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Busquen, no, Él está diciendo: dejen de buscar las cosas de este mundo, busquen mi reino. Para eso fuimos llamados. Levántate temprano, lee tu Biblia, estudia la palabra, proclama el evangelio, sirve en un ministerio, cría a tus hijos con la palabra, disipula a tu familia, dale un devocional, pero trabaja en el reino de Dios. Hermanos, en las granjas no hay sillones. En las granjas hay tractores, hay azadones, hay rastrillos, hay palas. En las granjas, en las viñas, se trabaja. ¿Cómo es posible hacer esto? ¿Cómo es posible poder tener un impulso continuo, una y otra vez, semana tras semana,
¿Cómo es posible hacer esto de discipularte, por ejemplo, y estudiar la palabra y abrirle el lunes, martes, miércoles, jueves, 3, 4, las horas que puedas hacerlo? ¿Cómo se puede hacer esto? Año tras año, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo se puede hacer esto? Acompáñame a Mateo 13, versículo 45 y 46. Observa ahí, Mateo 13, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, ¿y qué? Y la compró. Observen eso ahí. Pongan ahí su vista. Vean ese mercader. Este es un hombre que negocia. Este es un hombre que se dedica a buscar buenas perlas. Este es su trabajo, ¿cierto? Este hombre viaja. Las perlas no se consiguen fácilmente. Este hombre viaja. Este hombre trabaja. Este hombre se levanta temprano para buscar buenas perlas. Este hombre está ahí diligente. Entra a las 8, sale a las 8. Tal vez está 12 horas diarias de lunes a sábado. Él está trabajando, busca buenas perlas, consigue buenas perlas. Es buen negocio. Las perlas, ¿a quién no le gustan las perlas? Hermanas, este hombre está ahí. Vean esto, ha logrado bienes, ha logrado crecer. Busca no solamente perlas, busca buenas perlas. Este hombre es experto en su trabajo. Este hombre sabe lo que busca, es su prioridad, gana dinero. Pero algo pasa, algo sucede, su vida ha cambiado. ¿Qué pasó? Este hombre estaba trabajando, buscando buenas perlas, las encuentra, las gana, es redituable. Versículo 46. Un día halla una perla preciosa. Un día, halla una perla preciosa. No es buena perla, esta es perla preciosa. Esta es perla de gran precio. Este es distinto a todo lo que había conocido. Un día la halla, la perla preciosa. Y entonces dice, esta perla vale más que todo lo que he logrado. Esta perla vale todos los desvelos, vale todo el esfuerzo. Me he esforzado en buscar buenas perlas, pero esta perla es preciosa. Si me he desvelado, si me he esforzado, si me he desmañanado, si he dedicado tiempo para las buenas perlas, esta perla es preciosa. Esto vale mucho más, así que estoy dispuesto a sacrificar lo que he sacrificado por las buenas perlas y mucho más. Esta perla es la salvación en Cristo, ¿cierto? Y este hombre invirtió todo lo que había acumulado a lo largo de su carrera como perlero por esta perla preciosa. No es tan difícil cuando entiendes lo que has recibido, la perla preciosa, la salvación en Cristo. ¿Quién de aquí la ha recibido? Entonces, mira, es tan sencillo como esto. Junta todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, todo lo que has logrado por las buenas perlas, las perlas del mundo. Junta todo eso. Ahora, todo el esfuerzo, dedicación, trabajo, desvelos, desmañanadas, todo lo que has logrado, multiplícalo y auméntalo y dedícalo al reino de Dios. Es lo que está diciendo. No dejaré, entonces diría este mercader, no dedicaré más esfuerzo a las buenas perlas, dedicaré más esfuerzo a la perla preciosa. No me desmañaré,
yo no me desmañanaré tanto por las buenas perlas como lo haré por la perla preciosa. No serviré tanto por las buenas perlas como lo voy a hacer por la perla preciosa. ¿Por qué? Porque esta es la perla preciosa. Noten que hay muchas buenas perlas, pero solo hay una perla preciosa. Ahora mi pregunta para ti es: ¿a qué dedicas más esfuerzo, dinero, recursos, trabajo? ¿A las buenas perlas o a la perla preciosa? Evalúa tu vida. ¿A qué dedicas más esfuerzo, dedicación, planeación, proyectos, tu vida, años? ¿A qué? ¿A las buenas perlas o a la perla preciosa? ¿Por qué es tan difícil hacer esto? Por la clase de corazón que tenemos, por nuestra inmadurez, por nuestra falta de entendimiento de lo que es el reino de Dios. Mira conmigo en Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren esta mamá, esta es su mamá. Les presento a la mamá, por supuesto. Pero ¿qué le dice el Señor? No sabéis lo que pedís. El reino de Dios no se trata de lograr posiciones de comodidad. Se trata de tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Cada día, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo por el reino de Dios? No sea que se cuente entre nosotros aquellos que, viniendo al cristianismo, siguen teniendo sus mismos planes de vida, pero ahora oran para que Dios les ayude a cumplirlos. No sean que aquellos que han venido a Cristo sean como aquel joven que, anhelando los reinos de este mundo, ahora pide a Dios que le conceda esos reinos. No, que no se cuente entre nosotros a hombres que sigamos con los mismos planes personales, los mismos planes que cuando éramos incrédulos. No, nuestros planes han cambiado, nuestra vida se transformó, muchos de los proyectos han quedado atrás. Ahora nuestro plan primario, ¿cuál es? El reino de Dios. Exacto. Ahora nuestro plan primario es el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estás haciendo por el reino de Dios cada día? Esta es la mujer que se levanta cada mañana y trabaja en su casa, y cría a sus hijos, habla de Dios a sus pequeños, y trabaja en su casa, prepara la comida para su esposo, para su familia, y está ahí atendiendo las labores, pero que también dice: visitaré y alentaré y oraré con alguien más. Es el hombre que trabaja fuerte de 8 de la mañana, 7 de la noche, pero cuando sale quiere pasar tiempo con su familia, enseña a sus hijos, visita a otros hermanos, alienta a los demás, llama por teléfono y está en un ministerio, trabajando una y otra vez, día tras día. Yo les pregunto, ¿vale la pena la perla preciosa? ¿Vale la pena gastar nuestra vida en eso? Es verdad que este reino y justicia son dones otorgados por su gracia, su reino y su justicia. Pero miren, hay un ejemplo en la naturaleza. Miren, por ejemplo, un árbol. Un árbol no tiene poder para sustentarse. Un árbol no tiene poder para sustentarse por sí mismo. Sus raíces son como manos extendidas, ¿sí? Dependen del sol, dependen del aire, dependen de la tierra, dependen de los nutrientes del suelo. Ni siquiera tiene el poder para absorber toda la alimentación que necesita. El sol es la fuente de su energía.
¿Pero qué? ¿El árbol está inactivo? No. Sus raíces y sus hojas, aunque reciben del sol la energía, están activas, produciendo la savia, haciendo subir el agua para que llegue hasta las ramas y para que las hojas, las flores crezcan. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo han visto un árbol correr de aquí para allá buscando nutrientes? Sin embargo, el árbol está activo. Aunque depende de todos estos factores, el árbol tiene una vida y está activo. Según los investigadores, la cantidad de energía que un árbol está produciendo para su propio crecimiento es la cantidad de energía que una persona utiliza para subir 300 cubetas de agua en una escalera de un piso a otro. ¿Qué les parece? Cada día. Mucha energía. Lo mismo sucede con los ciudadanos del reino. Ellos reciben el reino como un regalo. Tenemos en nuestras manos esta perla preciosa y ahora trabajamos por ella. Ahora trabajamos por ella. ¿Estás trabajando activamente en el reino de Dios? Gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bendición. Para ti tengo una palabra en Mateo 4, versículo 26. Para ti que estás activo, trabajando, ferviente, con un corazón dedicado. Mateo 4. Marcos 4, 26. Marcos 4, versículo 26, cuando dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa esto? Tu trabajo dará fruto, aunque tú no lo veas, aunque tú no seas consciente de ello. Lo que tú estás haciendo en el reino de Dios trae un fruto, trae algo. Siembra, siembra, siembra. Habrá cosecha, hermano y hermana. Trabaja en esto. Esta es una promesa. Es Él el que da el crecimiento. Es nuestro Señor, es el dueño de la viña, el que está produciendo. Ahora, ¿hemos entendido esto? ¿Entendemos ahora de qué se trata el reino de Dios? Ahora, solo te voy a decir una frase. Termino con una frase más. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas necesarias Dios las añade. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde y por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta es la doctrina de la prosperidad. Esta es la verdadera doctrina de la suficiencia en ti. Perdónanos, Señor, porque no hacemos lo que debiéramos hacer. Perdónanos porque dedicamos tanto a las perlas buenas de este mundo y tan poco a la perla preciosa. Perdónanos porque sacrificamos tanto por conseguir buenas perlas y nos olvidamos de esta preciosa perla que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Cambia nuestro corazón, Padre. Necesitamos entender mejor de qué se trata tu reino. Ayúdanos, Señor, pues tantas fuerzas, tanto tiempo dedicado a las cosas de este mundo, no queremos, Señor, seguir así. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de una prioridad en tu reino, con corazones
bien puestos en tu reino. Ayúdanos a ser esposos, esposas y padres bien diligentes en las cosas de tu reino. Que no estemos dispuestos a sacrificar lo precioso por lo bueno. Que no estemos dispuestos a dejar lo espiritual por lo material. Gracias, Padre, porque nos has llamado a tu reino. Gracias, Señor, porque somos tus trabajadores. Gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto, y te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que trabajan con gran esfuerzo, que se esfuerzan cada día, que dedican tiempo, recursos, tiempo, dedicación, todo lo que pueden para tu reino, para tu justicia. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Te alabamos y bendecimos por estas bendiciones que nos das en Cristo Jesús. Amén.